Hoy nos acompaña en Periodista Digital un veterano del periodismo, sobre todo lo que es en materia de internacional, puesto que ha sido, ha sido corresponsal diplomático y responsable internacional en diversos medios, como la cadena COPE, ABC.radio, donde también fue director de ABC.radio, la agencia Colpisa, ha trabajado en el grupo Vocento, ha cubierto numerosos conflictos para varios medios de comunicación, los Balcanes, Centroamérica, Irak, la primera guerra de Irak. Y ahora acaba de lanzar hace unos meses, ha puesto en marcha una nueva revista llamada Atalayar entre dos orillas, que es un magazine especializado en temas del Magreb y su relación también con España. Hablamos, por supuesto, de Javier Fernández Arriba, que ha venido, insisto, a visitarnos a Periodista Digital para hablarnos previamente de Atalayar. Bienvenido a Periodista Digital. Encantado, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues Javier, la primera pregunta, yo veo que es una revista muy bien hecha, con una gran calidad gráfica, fotografías, textos a fondo, entrevistas. Me imagino que esto requiere un gran equipo. Tienen redactores en diversos países del Magreb, sobre todo, aparte de España, pero ¿tienen una redacción física como tal en Madrid o trabajan a distancia unos de otros? ¿Cómo es el método de trabajo? Pues es un método mixto, utilizamos las nuevas tecnologías como no podía ser de otra manera. Además, en un momento de crisis como el que vivimos, pues hay que optimizar al máximo los recursos. Tenemos una pequeña redacción en Madrid, tenemos otra pequeña redacción en Rabat y luego utilizamos colaboradores en Argelia, en Túnez, en Libia y en otros países, ¿no? Ahí, en ese sentido, nuestro objetivo ahora es consolidar la revista después de estos números y, bueno, dentro de lo que son nuestras posibilidades, pues ahora mismo las nuevas tecnologías te permiten poder estar en contacto. Ahora mismo estamos cerrando el próximo número de agosto, donde lo principal va a ser la visita del rey a Marruecos de estos días pasados. Y bueno, estamos trabajando perfectamente coordinados en la redacción, pero también con los colaboradores a través del correo electrónico, a través de la nube. Es decir, ahora mismo las tablets, los ordenadores y los WhatsApp te permiten tener una comunicación permanente con todos aquellos que están haciendo la revista. ¿Y cuántos son todos aquellos que están haciendo la revista? Pues si los cuento ahora mismo estaremos como 12, 14 haciendo. Hay un núcleo fundamental que es el núcleo, como bien has dicho, de las fotografías. Gemma López, que hace unas fotografías excelentes. El diseñador, que es Javier, que hace un diseño cuidado y además con un papel que nos hemos preocupado que sea un papel de calidad, porque lo que queremos es, lo que podamos aguantar, que por lo menos lo que hagamos sea un producto de calidad y sea un producto bueno. Y luego está la redactora jefe, Susana Ávila, que es quien coordina fundamental en lo que es todo los contenidos de la revista. La secretaria de redacción está mi socio en Rabat y director adjunto, David Alvarado, en Rabat, con un equipo también ahí de periodistas marroquíes. Bueno, es un poco el equipo que necesitamos para intentar hacer el mejor producto posible, ¿no? Cuando yo hacía la carrera se decía, lo solían decir los profesores, aquello de la sección de internacional no vende periódicos. Y vemos que efectivamente hay un mercado tradicionalmente muy limitado para las publicaciones de internacional, de materia internacional en España. Ha habido siempre muy pocas publicaciones y aún así parecía que el mercado estaba saturado. ¿No es un poco regado, y más en una época de crisis, sacar una nueva revista internacional, aunque esté muy centrada en un área geográfica determinada? Sí, es arriesgado. Se dice eso de que quien quiera peces que se moje los tobillos, ¿no? Ahora mismo, teniendo en cuenta la situación que tenemos precisamente por la crisis, hay muchos empresarios españoles que están viéndose obligados, unos por vocación, pero otros por necesidad, que es quizá preocupante porque quizá luego las cosas no salen tan bien. Pero bueno, hay muchos empresarios españoles que se están internacionalizando, están buscándose nuevos contratos, nuevas oportunidades en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Libia, y ahora mismo hay un hueco a la hora de un medio de comunicación que cuente de una manera especializada, de una manera analítica, de una manera constructiva, que intente superar muchos estereotipos y clichés que hay tanto de España hacia Marruecos y Argelia como de Marruecos y Argelia hacia España. Y entonces sí, bueno, la información internacional efectivamente o abre, yo en la radio que he trabajado muchos años y en los periódicos, la información internacional o abre o se cae.
Es decir, es lo que por falta de tiempo hay veces que no se emite. Bueno, ahora mismo no es en sí una información internacional, lo que estamos haciendo es una política exterior trufada con intereses comerciales y sobre todo después de la visita del rey a Marruecos de intereses culturales, de lengua, de universidad, que eso es de un calado muy importante porque el conocimiento y la relación de los pueblos viene por la lengua y por la cultura, y luego es esa alfombra roja a la cultura que te permite que los políticos, que los empresarios, que los turistas luego vayan y vengan y se creen actividades económicas y se creen oportunidades de trabajo en uno u otro lugar. Me da la impresión, por lo que comenta, que en buena medida el público al que se dirige es un público empresarial. Sí, pero un público empresarial, un público emprendedor. Ahora mismo el emprendimiento no tiene edad. Hemos visto que la estrategia de emprendimiento del gobierno prima a los menores de 30 años. Yo reivindico que prime a los más de 50, por la cuenta que me tiene. Y entonces vamos ya fuera de broma, vamos a un público emprendedor, un público efectivamente que tiene unas raíces y unos objetivos y unos intereses en esta zona, pero histórica y culturalmente ahora mismo hay casi 800.000 españoles que van de turismo a Marruecos todos los años. Hay unas 800 empresas, hay 19.000 personas que hacen comercio con Marruecos, también con Argelia. Hay casi 6 millones de marroquíes hispanohablantes, 1 millón y pico en España, y ahora mismo se está enseñando el español en muchos colegios y institutos Cervantes en Marruecos. Yo creo que Marruecos es ese vecino del sur que ha sido incómodo por algunos estereotipos, y es verdad que por algunas realidades de inmigración, etcétera, etcétera, que ha sido incómodo, pero que ahora hay que recuperar nuestra mirada hacia él, porque es un vecino que progresa, es un vecino que ha evolucionado, que tiene una renta per cápita que se ha duplicado, un crecimiento económico con una media del 5% en los últimos 8 años, y que ofrece una cantidad de posibilidades tremendas y que está progresando. Entonces, España puede progresar con Marruecos y con Argelia. Yo no me quiero olvidar de Argelia. O progresarán ellos solos con otros países, o sea que, y son nuestros vecinos, eso no lo podemos cambiar. Creo que es mejor entendernos, llevarnos bien y progresar y trabajar con ellos que no andar de espaldas. Pero para ese entendimiento no ayudaría pues que abandonara ciertas reivindicaciones tradicionales de la política marroquí que no se han abandonado, pues de ámbito territorial, Ceuta, Melilla, los Peñones, las islas, o incluso ese mapa que tiene el despacho del rey que incluye que incluye las Islas Canarias en territorio marroquí. Bueno, nosotros no dejamos de ir a Londres a hacer compras y a hacer turismo por el tema de Gibraltar, ¿no? Yo creo que hay situaciones que son de interés de cada uno y tienes dos opciones. O estar permanentemente enfadado y no entenderte en las cosas que sí te puedes entender, como por ejemplo, por fin se ha firmado el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, algo que va a beneficiar a 100 pesqueros españoles, sobre todo andaluces y gallegos. Puedes hacer incidencia en lo que nos une, es decir, en construir una planta termosolar en Ouarzazate que a Acciona le va a suponer pues, cerca de 500 millones de euros y unos cuantos puestos de trabajo, o pensar que puedes conseguir en la planta desaladora de Agadir, que son otros 800 millones de inversión, o esos empresarios que Pro Málaga, una organización del Ayuntamiento de Málaga, pone en contacto en Tánger y en Tetuán con empresarios marroquíes y hacen sus pequeños negocios, porque aquí la pequeña y mediana empresa también cuenta, es decir, Pro Málaga está haciendo una labor de conexión fundamental. O pues bueno, te puedes estancar y efectivamente la reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla, nosotros tenemos claro que Ceuta y Melilla son españolas, ellos quieren que sean marroquíes, pero bueno, vamos a verlo, ya veremos. O la delimitación de las aguas en Canarias y las prospecciones petrolíferas, o ellos querrían que nosotros apoyáramos en el tema del Sáhara sus posiciones. Bueno, yo creo que ahí cada país tiene sus intereses, pero si nos guiáramos por lo que tú estás diciendo, Francia y Alemania nunca se hubieran vuelto a hablar en la vida, no ya por la Segunda Guerra Mundial, sino por la Primera o por la Guerra de los 100 años. O sea que históricamente hay que superar las diferencias, y no solo diferencias, guerras que han causado millones y millones de muertos. Yo no estoy diciendo que haya que agarrarse a eso, pero sí, solo apuntaba que, hombre, que ayuda a que las dos partes pongan de su lado. No, pero hombre, Marruecos ahora mismo, yo creo que hace tiempo que no hay ningún tipo de litigio, y no voy a ser yo quien
haga de abogado, de defensor de Marruecos, que ellos son mayorcitos para defenderse. No, yo lo que constato cada vez que voy allí y acabo de volver ahora a estar con el rey es que el ambiente, la cordialidad, cada uno dentro de sus intereses es positivo. Ellos son conscientes de que las empresas españolas tienen conocimiento, tienen know-how, tienen experiencia y son competitivas y capaces de hacer obras de ingeniería, obras de construcción, obras en energía renovables, agricultura, pesca, turismo. Y nosotros seríamos estúpidos si no aprovecháramos esas oportunidades de negocio. Que luego ellos reivindican lo que reivindican, bueno, y nosotros reivindicamos Gibraltar, y a mí me gustaría ganar la Copa de Europa de una vez y que Mourinho no hubiera estado en el Madrid, pero bueno, la realidad es una y los deseos otra. No, pero vamos a la revista. Primero, ¿cómo se lanza? ¿Quién decide lanzarla? Y también, bueno, pues ¿cuánto cuesta hacer un producto como este? Pues somos 3 socios, te decía antes un socio que está en Rabat, que es David Alvarado, otro que está en Tánger, que es un ingeniero que es un poco el que nos ha ayudado con otros amigos a conseguir el poco dinero que tenemos para lanzar la revista, y el tercero soy yo. Esto es una idea. Nosotros estábamos colaborando hace 5 o 6 años en una revista que hacía un grupo marroquí, también la hacía en español, que se llamaba Cántara. Se cerró esa revista y vimos que había un hueco. Entonces hemos estado trabajando casi 2 años, desde que yo salí de Vocento, precisamente ahora en el mes de julio, hace 3 años, y conseguimos este socio de Tánger, y a partir de ahí pues buscamos apoyo de empresas. Conseguimos el apoyo de un par de empresas grandes, pero que han entrado en ERES, y ahí estamos consiguiendo. Y la idea surge de que hay un hueco, de que si tú analizas no hay nadie que esté contando con una cierta perspectiva y sobre todo con ánimo crítico y constructivo. Pues yo no digo, antes debatíamos sobre las reivindicaciones marroquíes, yo no digo que todo en Marruecos sea bueno, no lo es. Marruecos tiene sus problemas, nosotros tenemos los nuestros. Fíjate cómo está el patio de Bárcenas y los ERES y demás. Ellos tienen también sus propios problemas, están en un proceso hacia la democracia que todavía le faltan bastantes etapas por cubrir. Y entonces nosotros lo que pensamos es que hay que salir, porque muchas veces cuando vamos a intentar conseguir que las empresas crean en nosotros, que para poder financiarnos con publicidad no tenemos ni un euro de dinero público, ni del gobierno marroquí, ni de la embajada, ni del gobierno español, ni de Marca España, absolutamente nada, pues entonces nuestro único sustento es conseguir hacer una revista que interese a la gente y sobre todo interese a los que pueden tener capacidad para poder insertar la publicidad. Sí, usted dice eso, pero justo me llama la atención que, bueno, es normal, estamos en una época de crisis, tampoco hay demasiada publicidad, no es la cantidad de páginas de publicidad que se podría ver. ¿Es sostenible una revista con la escasa publicidad que permite hoy el mercado? Bueno, no, hombre, nosotros hemos hecho una apuesta, y además aprovecho Periodista Digital para animar a aquellos empresarios, a aquellas personas que quieran invertir y poner publicidad y apoyar un proyecto que yo creo que es interesante e importante para la comunicación entre las dos orillas, que nos ayuden. No, si no nos entra publicidad, nos morimos. Es igual que Periodista Digital. Si Periodista Digital no tiene publicidad, pues por muchas maravillas que haga su director Alfonso Rojo, que es un buen amigo y un gran profesional, pues no podrá tener viabilidad. Nosotros tenemos poca publicidad, tenemos ese socio que he dicho antes, y estamos dosificando con una economía muy restringida los recursos que tenemos para intentar sostenernos todo el tiempo posible. Y estamos haciendo muchísimos contactos, abriendo muchas vías de colaboración para intentar que la revista sea sostenible y viable, pero sobre todo apostando por la calidad. Cuesta bastante hacer una revista, sobre todo el papel. También lo tenemos en la web, atalayar.com, y estamos convencidos de que es necesaria la revista, es buena. Cumplimos un papel modesto, pero cumplimos un papel en un momento en que las relaciones son muy buenas y hay mucho interés en emprender en Marruecos, en Argelia,
y yo creo que hace falta un medio de comunicación que ponga en valor España, que ponga en valor lo español y lo magrebí en aras de que la gente esté lo mejor informada posible. Lo que sí que sorprende es un medio tan joven. Sin embargo, vemos que hay entrevistas, los entrevistados son personas que yo imagino que no son de tan fácil acceso. No es tan fácil entrevistar en cada número a uno o a dos o a tres ministros, depende de cada país. O sea, usted tiene una entrevista a García Margallo, tiene entrevistas a ministros argelinos, tunecinos, marroquíes. ¿Cómo es posible que una revista tan joven consiga ese nivel de entrevistas que, bueno, que nos quedamos al periodismo, sabemos que no es tan fácil acceder? Hombre, la revista es joven y yo me siento muy joven, tanto como la revista, pero yo llevo 30 años en esto del periodismo. Al principio relatabas un poco mi biografía. Yo llevo en esto desde el año 79, ¿no? Y ahí, pues, durante estos años, pues he tenido opción de tener muchos contactos, de conocer a mucha gente, de trabajar en muchos medios de comunicación y de labrarme un modesto prestigio. Y además orgulloso estoy de mi trayectoria, por ejemplo, en periodista digital al principio. Y entonces, bueno, pues te conoce la gente. Yo ahora mismo estoy colaborando también en Televisión Española y en otros medios de comunicación, en la cadena COPE, algo que te permite, bueno, pues que ser un poquito conocido y que la clase política que te conoce de hace muchos años, pues tenga confianza también en tu trabajo, en tu trayectoria y en la profesionalidad que modestamente creo que he venido demostrando durante estos años, ¿no? Pues claro, eso explica, digamos, las conexiones en España, pero claro, también vemos que tienen entrevistas de muy alto nivel en varios países. Ahí, eso... Claro, porque vuelvo, es lo mismo, la trayectoria hace que yo haya estado muchas veces en Marruecos, menos en Argelia, y entonces, bueno, pues conozcas. Y sobre todo, insisto, el primer y el segundo número han sido muy importantes a la hora de que, bueno, tú tienes una línea editorial constructiva, crítica, porque yo tampoco voy a contar cosas dulces si no lo son, pero sobre todo seria y rigurosa. Y entonces yo creo que cuando tú tienes un producto serio, riguroso y profesional, los personajes políticos quieren ser entrevistados por un medio profesional. Permítame apartarnos un poco de lo que es la revista así para hablar de temas que o se tratan, o se tratarán, o pueden ser tratados en la revista, porque es la materia que le corresponde. Hay muchísima gente que se pregunta ¿por qué Rajoy, cuando llega al poder, acata sin problema alguno la misma alianza de civilizaciones promovida por Rodríguez Zapatero y que tanto atacó el PP desde la oposición? ¿Qué hay detrás de este cambio de postura sorprendente? Bueno, vamos a ver. Yo creo que Rodríguez Zapatero fue un presidente nefasto para los intereses de España, que quede eso claro. Pero la alianza de civilizaciones, que nuestro dinero nos costó, se presentó como protagonista cuando realmente era un complemento. O sea, si tú analizas los objetivos y la razón de ser de la Alianza de Civilizaciones, lo que es el entendimiento entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, la necesidad de colaboración, de un conocimiento mayor, que en eso estamos nosotros desde atalayar entre dos orillas, pues eso tiene sentido. Y tiene sentido que un país como Turquía y un país como España, dentro de Naciones Unidas, lideraran una iniciativa de entendimiento, pero que Zapatero se equivocó al colocarla como una gran iniciativa protagonista, ¿no? O sea, aquí hay otras cuestiones muchísimo más relevantes y trascendentes de lo que son las relaciones y otros países superpotencias que eso llevan la voz cantante. Cuando Rajoy llega al gobierno, pues efectivamente la demagogia que haces cuando estás en la oposición, pues llegas al gobierno y te das cuenta de que hay cuestiones que no están tan mal tiradas, ¿no? O tan mal pensadas. Y sobre todo hay una serie de compromisos con países importantes, en este caso Turquía o en este caso Naciones Unidas, y que por ese dinero, aunque tú hayas rebajado, que se ha rebajado la asignación, pues te interesa mantener, sobre todo porque hay que tener un concepto, una capacidad política a largo plazo, tener miras que lleven más allá del mero interés electoral cortoplacista, porque ahora mismo, la política exterior de un país como España debe ser una política consensuada. El consenso se rompió con la guerra de Irak y yo creo que ahora el rey ha dado un impulso llevándose a 9 exministros a este viaje a Marruecos, demostrando que hay continuidad
y que la política exterior española es una política de Estado, de consenso, más allá del partido político que esté en el gobierno. Punto uno. Punto dos, la política exterior española no se puede diseñar de acuerdo a los intereses o a los antojos de un presidente. Yo creo que ahí los intereses de Estado van mucho más allá y se tienen que planificar 15, 20, 30 años vista. Y tercero, ahora mismo esos intereses juegan con la productividad del país. En eso yo estoy de acuerdo con Mariano Rajoy, en que la diplomacia española tiene que servir mucho más a los intereses comerciales y económicos de las empresas españolas. Lo que hacen en países como Francia, Estados Unidos, Reino Unido, o sea, en ese sentido, ellos no tienen ningún pudor a la hora de que se pueda pensar que desde el sector público se está apoyando intereses privados. Pues sí, mire usted, si nosotros desde la embajada en Rabat impulsamos que Acciona consiga un contrato de 500 millones de euros y eso signifique 1.000, 2.000, 3.000 puestos de trabajo, no lo sé, pero los que sean, pues bienvenido sea. Otra cosa es que luego el partido político correspondiente se quiera cobrar ese apoyo. Eso ya entramos en un terreno inaceptable, y lo digo por lo que está ocurriendo con algún personaje. Sí, pero por ejemplo, política exterior centrada en apoyar los intereses comerciales, ¿hasta qué nivel? ¿Vale todo? ¿Vale alianzas con sistemas que atacan los derechos humanos? ¿Vale ¿vale todo? ¿O hay un límite que no se puede cruzar? Bueno, cuando hablamos de vale todo, yo creo que hay que apoyar aquellas iniciativas que sean serias y profesionales. No vale cualquier mamandurria ni ese aventurero que dice, bueno, yo aquí chupo. Bueno, chupo ya sé por dónde va. Se pregunto de un modo más claro, ¿está justificado que se renuncie a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos incluso individuales de determinadas personas, ciudadanos españoles en el exterior, por poner un ejemplo? No estoy pensando en un país en concreto, a cambio de 3 contratos comerciales. No, vamos a ver, aquí hay mucho cinismo y mucha hipocresía. Hombre, yo aquí no estoy pensando en Marruecos. Yo creo que si estudias todos los informes del Comité de Derechos Humanos de Marruecos, que por cierto ha presidido durante mucho tiempo un señor que estuvo 31 años en la cárcel, te encuentras con que hay situaciones inaceptables por parte del gobierno marroquí, que ellos lo saben y se ha denunciado, pero hay otras que forman parte de la trastienda política. Cuando se me plantea esto, yo pienso en China, por ejemplo, o en Cuba, por irnos al otro extremo, ¿no? O Arabia Saudí, por poner otro ejemplo. O Arabia Saudí, donde la situación de la mujer, etcétera, etcétera, es la que es. Bueno, yo creo que en eso hay una hipocresía y un cinismo acentuado. Yo, como persona y como periodista, creo que no vale la pena hacer ese tipo de negocios. Pero también es verdad que luego hay una realidad que nos supera a todos. El problema está hasta dónde llegan los escrúpulos de todos y cada uno. Bueno, dejaríamos de hacer el tren de alta velocidad de Medina a la Meca, que es un contrato importante para empresas españolas y da muchos puestos de trabajo, porque la situación en Arabia Saudí no es una democracia plena. Bueno, es una buena cuestión. Y si nos vamos a China ya ni te cuento, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo el mundo está como está, y hay quien apuesta por taparse un poquito la nariz y hacer negocios. Lo que ocurre es que luego no puedes ir por el mundo dando lecciones, ¿no? Sí, ha sido el viaje a Marruecos, el famoso viaje del rey a Marruecos, acompañado de miembros del gobierno, 9 exministros y una delegación de los más importantes empresarios o directivos de grandes empresas españolas. El IBEX 35 prácticamente al completo estaba ahí. No sé si incluso estaba al completo, eso ya no he llegado en ese nivel de detalle. ¿Está justificada una delegación tan excepcional? Porque creo que no ha habido ningún viaje exterior similar a este. Y si me permite, yo añadiría que quizá lo que puede ser más novedoso, 17 rectores y vicerrectores de universidades españolas, más el director del Instituto Cervantes, más Patrimonio Nacional. Vuelvo a lo de la cultura. Creo que ahora mismo el paso fundamental que representa esta visita de Su Majestad el Rey es la voluntad decidida, con la financiación correspondiente,
de llegar a acuerdos para que se expanda la enseñanza del español, del castellano en Marruecos, y que haya acuerdos y cooperación para el estudio, la ciencia y la investigación entre universidades españolas y marroquíes. De esto ha habido siempre mucho bla 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 bla, pero luego nadie ha pasado de la literatura a las matemáticas. Ahora, por lo que yo he visto, sí hay esa intención, esa voluntad. Lo vamos a ver en cualquier caso en otoño, cuando se celebre en Madrid la reunión de alto nivel entre los dos gobiernos. Ya veremos si viene Mohamed VI o no, ya veremos. Claro, es posible que venga Mohamed VI con 9 exministros, con sí, sus claro. 35 empresarios más importantes. Cuando se ha celebrado la RAN en España, que cuando vino Hassan II, sí, claro que venía. No era tan abundante la delegación, pero sí era una delegación. Vamos a ver. Pero reconózcame que esto ha sido excepcional. Yo creo que ni a Estados Unidos ni a ningún país americano no. El presidente de los Estados Unidos, cuando tiene intereses, viaja con sus empresarios. No, pero de ese nivel, de 9 exministros, claro, 17 rectores, grandes empresarios. Claro, porque tú tienes... Yo creo que no es habitual en la población. No, habitual no, pero yo creo que es muy positivo. No sé si lo que lleva una crítica implícita el comentar esto. No, yo creo que, vamos a ver, los empresarios van a hacer negocios y ahí tienen un campo para hacer negocios importante. Yo estuve en aquella mesa y en aquella mesa estaba el 90% del PIB marroquí. Empresas muy importantes, empresas, hombre, Marruecos no tiene el volumen ni el nivel de España, pero insisto, llevan durante los últimos 8 o 9 años con un crecimiento medio del 5% y con una capacidad de hacer infraestructuras, negocios y tal, muy muy importante. Ya te digo, 800 empresas españolas están ahí trabajando. Entonces, Marruecos tiene una tradición universitaria, la Universidad de Fez, con la Universidad de Salamanca, históricamente unos lazos muy importantes. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros los españoles muchas veces pecamos de pudorosos. O sea, Francia tiene ahora mismo una presencia y una influencia en Marruecos impresionante. Estados Unidos también. El Reino Unido lo tiene en otros países. Si es que estamos a 14 kilómetros. Si es que son nuestros vecinos, si es que hay unas oportunidades. Bueno, en Ceuta y Melilla estamos de llegar. Y Ceuta y Melilla estamos no hay kilómetros. A metros. Que la delegación era muy extensa, sí, claro, y trascendente e influyente. Los 9 exministros, lo he explicado antes, es una demostración de que la política de España hacia Marruecos va a tener continuidad y es una política de Estado. O sea, se superó Perejil, se superaron los problemas, y si surgen, porque efectivamente Ceuta y Melilla, Canarias y sus aguas, etcétera, va a seguir habiendo problemas lógicos entre vecinos, se han abierto los cauces de diálogo para poder ventilar esos problemas y poder llegar a soluciones sin los traumas anteriores. Y eso es una demostración, es un gesto del rey, que además sirve para la política interna, porque ese impulso que ha hecho el rey juntando a los exministros, yo creo que es un primer paso para que PP y PSOE recuperen, como lo han hecho ahora para el Consejo Europeo, y recuperen el consenso en política exterior, que es muy importante, es imprescindible para España. Y luego los empresarios, 27 empresarios. Es que el señor Mohamed VI montó una cena de casi 500 y pico invitados, donde estaba todo el cuerpo diplomático, donde estaban toda la delegación, donde se pudieron hacer múltiples contactos, y es una de esas cenas que no vas solo a comer, vas a hacer business, vas a hacer negocios. Además, el ambiente era así porque en la cena la gente se levantaba, era como un buffet donde tú te servías, lo cual te permitía pues estar en contacto con uno, con otro, y es ese tipo de actos que a mí me hubiera gustado estar invitado, porque seguro que hubiera conseguido unas cuantas páginas de publicidad para la revista. E insisto, y efectivamente 17 rectores y vicerrectores. Es muy importante la cultura árabe en España. Si cogemos el diccionario de la Real Academia, te das cuenta de que muchísimas palabras que estamos utilizando ahora mismo, su origen es árabe. Es el origen almohade o almorávide. Estuvieron aquí 7 siglos, nos enseñaron muchas cosas. Y yo creo que ahora mismo podemos darle la espalda porque pensemos que, bueno, nos traen aquí. Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo podemos tener nuestra vocación europea, que es irrenunciable, sin duda, somos europeos, nuestra vocación de Iberoamérica, clarísimamente, pero insisto,
los vecinos marroquíes, argelinos, tunecinos, cada uno con una forma de ser diferente, están ahí muy cerca y nosotros debemos preocuparnos de que las relaciones sean lo mejor posible, entre otras cosas por historia, por cultura, pero sobre todo por egoísmo y por interés. Bueno, usted como buen conocedor de Marruecos, buen conocedor de las relaciones bilaterales y entusiasta de difundir que hay que profundizarlas, quería preguntarle, ¿qué hay de cierto en los rumores que llevan años corriendo de supuestos intereses comerciales de miembros de la familia real, de destacados políticos españoles en Marruecos? ¿Hasta dónde se sostiene? Pues no lo sé, ahí cada uno tiene sus contactos. Hombre, me preguntabas que cómo yo conseguía la entrevista con García Margallo, con Youssef Amrani, que es ministro delegado, bueno, era porque es del Istiklal y ahora ha salido, con el ministro de Turismo, pues teniendo contactos. No son contactos mafiosos, entiendo. Entonces yo creo que ese tipo de contactos siempre todos queremos conocer a la persona adecuada en el momento oportuno que nos permita conseguir cosas para nuestros intereses, ¿no? Sí. Otro tema que ya ha salido es el tema del Sáhara Occidental, un tema, digamos, emocionalmente sensible para los españoles y muy sensible también a las relaciones bilaterales con Marruecos. Nos encontramos que el gobierno español, el actual gobierno español, en sus declaraciones conjuntas con el gobierno argelino, igual que en las que hace en España, hace referencia al derecho de autodeterminación, en concreto en la declaración de Argel utiliza autodeterminación, en sus documentos en España, sus declaraciones en España, habla de libre determinación del pueblo saharaui. También hace en estos mismos escenarios Argel y Madrid referencia a los principios y a los propósitos de la Carta de Naciones Unidas y, sin embargo, en sus declaraciones en Rabat evita tanto hacer referencia a la libre autodeterminación y agradece los esfuerzos de la ONU, pero no hace referencia, una vez más, ni a los propósitos ni a los principios de la Carta de Naciones Unidas. ¿No sería mejor? ¿No nos convertiría en un interlocutor más sólido que nuestro gobierno tuviera el mismo discurso en Argel que en Madrid y que en Rabat? Hombre, se pueden utilizar unas palabras u otras, pero España mantiene ahí su neutralidad en un momento en el que ahora mismo hay soluciones puestas encima de la mesa interesantes. Hombre, la política exterior española en eso tiene que hacer unos equilibrios, unos encajes de bolillos tremendos, porque si vas a Rabat se enfada Argel y si vas a Argel se enfada Rabat, con lo cual ahí ha costado un poco explicar que, mire ustedes, yo tengo intereses con los dos países. Marruecos hay unos intereses comerciales y históricos, culturales, de todo tipo, pero con Argelia también y sobre todo con el tema del gas. Yo personalmente abogo por una solución lo antes posible, negociada y que sea satisfactoria para todos. Hay muchas personas, demasiadas, sufriendo en los campamentos de Tinduf. Hay una situación muy preocupante porque la miseria que sufren esas personas crea un caldo de cultivo favorable a que los grupos terroristas, Al-Qaeda del Magreb Islámico, etcétera, Muyao, puedan captar a jóvenes saharauis, como ya ha ocurrido, para convertirlos en terroristas y utilizar las vías de comunicación, etcétera, con lo cual esa situación ahí lo único que está creando es inestabilidad para los propios saharauis, para los argelinos y para los marroquíes, y sobre todo, bueno, países como Mali, donde estos grupos intentan asentarse. Creo que es una razón más que suficiente, si es que no la había antes, que había múltiples razones para conseguir un acuerdo, para que se llegue a una solución. Un Sáhara independiente, yo no lo creo. Yo, por mucho que yo simpatice con saharauis, porque hay saharauis del norte que son pro-marroquíes, hay saharauis en el Sáhara Occidental que también que están pidiendo ser independientes, luego hay saharauis que están ahí a ver qué pasa, o sea que ahí es un mundo complicado. En lo que respecta a España, bueno, se mantiene una neutralidad que ya veremos hasta cuándo, pero yo creo que tal y como están las cosas, Marruecos y los saharauis y por supuesto Argelia deberían llegar a un acuerdo cuanto antes. Si se abriera la frontera entre Argelia y Marruecos, esa zona
tendría un crecimiento y un bienestar para las personas muy importante. El sufrimiento en los campamentos de Tinduf pues pasarían un poco a la historia. Algunos que llevan viviendo con una cierta pátina de victimismo, pues deberían dedicarse a otra cosa y no explotar el sufrimiento de los saharauis. Y sobre todo ese Magreb podría tener una interlocución con Europa mucho mayor y conseguir muchísimos más beneficios, y sobre todo se conseguiría una estabilidad que sería muy positiva, insisto, para los propios saharauis y para Marruecos, Argelia y por supuesto Mauritania y Europa, porque nosotros tenemos ese patio detrás ahí muy cerca, ¿no? E insisto, además hay un riesgo que el enviado especial de Naciones Unidas, el señor Ross, lo dijo en su última gira: oiga, cuidado porque aquí hay grupos terroristas que están aprovechando esta situación. Y ya para terminar, bueno, es casi obligatorio hablar de la llamada Primavera Árabe, que viendo el conflicto en Siria, la situación en Egipto, donde se pasa de que gana hermanos musulmanes en las elecciones presidenciales y al Parlamento, siendo la segunda fuerza los salafistas, ahora un golpe de Estado que algunos quieren ver que va a llevar un régimen más liberal, aunque bueno, cuando mientras se toman con el poder no es garantía de que vaya a otra cosa que no sea una dictadura militar. O sea, situación conflictiva, además con mucha violencia interna. Bueno, Libia, un país que realmente está viendo todavía a día de hoy muchos conflictos. Para muchos, la primavera árabe ha derivado en algunos hablan de otoño, otros de invierno, en un infierno, pero la realidad es que es muy problemática. ¿Cuál es la situación de la primavera árabe? Túnez, que fue, digamos, donde explosionó todo, Túnez y en general, ¿cuál es la situación de la primavera árabe? ¿Cómo puede evolucionar el tema en Argelia? ¿Cómo puede evolucionar el tema en Marruecos? Hablamos también del problema en Mali, aunque ahí no esté relacionado con el... ¿Cuál es la situación y cómo puede afectar a los intereses de España? Necesitaríamos otra hora. Pero vamos, en titulares, yo siempre me he negado a hablar de primavera árabe. Es un término que se acuña para estos del marketing que tienen que vender redes sociales. 2, cada país es un mundo diferente. 3, efectivamente hay una sociedad sojuzgada y bajo regímenes dictatoriales que tienen total derecho a la libertad y a la democracia. Lo que pasa que esto no es un café para todos, cada uno tiene sus propias idiosincrasias. Vamos por partes. Mauritania, pues hubo su golpe de estado, ahora hay una cierta estabilidad, pero bueno, la situación ahí es complicada por el Sahel. Mali tiene un problema y es que no hay Estado, es casi un Estado fallido, hay mucha corrupción y lo que tiene que hacer la Unión Europea es exigir y fomentar la recuperación de las estructuras del Estado con unos políticos que sean más o menos creíbles para su población, con un desarrollo económico y luego con un ejército que no se meta, porque allí el último golpe de Estado en Mali lo dio un capitán, con lo cual tenemos una situación muy, muy conflictiva. Marruecos. El rey de Marruecos se adelantó a empezar las reformas cuando hubo una serie de manifestaciones y entonces, bueno, ahora se cumple el segundo aniversario de la nueva Constitución, donde buena parte de las atribuciones del poder del rey de Marruecos lo trasladó al gobierno. ¿Es suficiente? No, porque hay dentro de la Constitución hay unas leyes que hay que desarrollar que todavía no están desarrolladas, pero sí es cierto que ahora mismo Marruecos goza de una estabilidad importante, ya no hay ni protestas ni manifestaciones. Esto no quiere decir que sea ideal, sino que todavía tiene mucho camino que recorrer, pero es uno de los países con más tranquilidad. Igual que Argelia. El problema de Argelia es que tuvo ya su guerra civil con más de 300.000 muertos y allí los argelinos se vacunaron contra los islamistas. Una cosa es islámico y otra cosa es islamista. Ahora mismo, en las últimas elecciones, los islamistas no tuvieron un resultado nada bueno, afortunadamente, en Argelia, y lo que se está planteando ahora es la sucesión de Bouteflika como la gente que hizo la revolución, la guerra de independencia de Francia, que ha estado copando el poder del Frente de Liberación Nacional, pues deja paso a una nueva generación que tenga nuevas formas de ver las cosas y, sobre todo, modernice Argelia. Argelia tiene mucho dinero, tiene mucho petróleo, tiene mucho gas, pero por la guerra civil se encuentra muy atrasada y ahora mismo es un país que está dando pasos agigantados
hacia su modernización, pero necesita una transición política de nuevas generaciones, y eso se está produciendo. Túnez fue el primer país donde se produjeron las revueltas. Ahora mismo se está elaborando la Constitución, pero se cometió el mismo error que en Egipto. Se hicieron elecciones legislativas presidenciales antes que elaborar una Constitución consensuada. ¿Qué ocurre? Que bueno, los islamistas, con una acción social muy importante, que consiguen votos de la gente que tiene problemas para comer, con la educación, con la sanidad, etcétera, etcétera. Lo mismo que hizo Hamas en Gaza con los palestinos, pues es lo que están haciendo los islamistas, ¿no? Los radicales. Están con una acción social, con dinero procedente de algún país de la zona, pues ayudando a la gente. Entonces recogen esos votos. Pero esa gente no es democrática. Pasa igual que los hermanos musulmanes en Egipto. Estaban agazapados. Efectivamente, Mubarak era un dictador absolutamente inaceptable, pero lo que no puede pasar es que tú, en lugar de redactar una constitución consensuada para todos, hagas elecciones, los hermanos musulmanes consigan el poder y luego se elabore una constitución que beneficia a los intereses islamistas. Es más, todo el gobierno que ha estado haciendo el señor Morsi, con un paro que se ha duplicado, con unos ingresos del petróleo que se han reducido casi 4,5 millones de turistas, con una inseguridad en las calles bastante preocupante, con apagones por falta de electricidad, con escasez de carburante para poder moverte. Es decir, la vida en Egipto se había empobrecido notablemente. Efectivamente, se ha producido un golpe de Estado. Ya veremos si los militares son capaces de encauzar eso. Pero yo lo que tengo claro es que ni en Túnez ni en Egipto los hermanos musulmanes son demócratas. Si consiguen el poder, lo que van a hacer es implantar la Sharia, la ley islámica, y entonces sí que muchos van a echar de menos a algún dictador que otro. En Libia se pensaba que iban a ser un par de semanas con el apoyo aéreo occidental. Se calculó mal, para variar, porque Gaddafi tenía dinero para pagar mercenarios. ¿Qué ocurre ahora? Que la gente que estuvo combatiendo en Libia, esos grupos radicales, han conseguido dinero y sistemas de armas preocupantes, sistemas de armas bastante avanzados, y están intentando influir en el futuro del país. Eso es un antídoto para lo que está ocurriendo en Siria. Cuando algún país occidental plantea, oiga, hay que ayudar a la oposición siria, dicen, sí, pero ¿qué oposición? ¿La oposición de verdad o los grupos radicales yihadistas que se cuelan y aprovechan río revuelto para sacar todos los peces que puedan? Yo creo que Occidente ha tratado con demasiada frivolidad, y sobre todo en los medios de comunicación, la situación en todos y cada uno de estos países, porque cada uno es diferente, y que ahí hay una tendencia preocupante en cuanto a que pensamos que podemos extrapolar o podemos implantar nuestra democracia. Eso lo pensó Bush, y fíjate cómo le pasó en Irak y en Afganistán. Eso es imposible, porque nuestra cultura, nuestros principios, nuestra forma de actuar, son muy diferentes desde un punto de vista occidental cristiano u ortodoxo o de otra religión, a lo que es el mundo musulmán árabe, que tiene otra forma de ser. A partir de ahí es muy preocupante la situación, porque eso crea inestabilidad y crea unas circunstancias que ahora mismo pueden provocar unos problemas de grandes dimensiones, y sobre todo porque están alimentando a grupos terroristas que nos pueden hacer mucho daño. Bueno, me he extendido un poquito, pero es que me has pedido un mapa bastante completo. Y si quiere, brevemente, porque bueno, en una de las revistas lleva una historia de estas poco conocidas, en un país donde no le gusta hablar de las guerras en las que ha estado, y está la gran guerra maldita que es Irak. Usted cuenta la historia de unos héroes españoles que salvaron la vida a unos soldados iraquíes y centroamericanos. ¿Puede resumirlo en un poquito qué ocurrió? Fue la batalla de Nayaf. En abril se cumplieron 10 años. Allí estábamos nosotros, por decisión del gobierno de José María Aznar, desplegados en Nayaf y en Diwanilla. Y entonces los norteamericanos pedían a los españoles que fueran más duros contra la insurgencia iraquí. Y los españoles decían que ellos habían ido allí a cumplir unas misiones y que no entraba en su programa hacer lo que le pedían los norteamericanos. Bueno, lo que hicieron los norteamericanos es secuestrar al número 2, el clérigo chií
de Muqtada el-Sadr, al clérigo chií al-Yaqubi, con uniformes españoles. Entonces, al día siguiente, la esposa de al-Yaqubi se presentó en la base Al-Ándalus, la base española, con ropa y comida para su marido. Oiga, que es que tienen ustedes preso a mi marido. El coronel español, el coronel Lasarte, dijo, señora, aquí no está. Entonces ya los españoles se pusieron en movimiento y ya se enteraron de que habían sido los norteamericanos los que habían detenido al clérigo chií. ¿Qué hizo Muqtada el-Sadr con su ejército del Mahdi? Pues declarar la guerra a las tropas invasoras y atacar a los españoles. Entonces de repente, Nayaf fue un pequeño infierno, y llegó la información a la base Al-Ándalus de que había un grupo de soldados salvadoreños y de iraquíes que estaban siendo instruidos por los españoles, que se habían quedado aislados bajo el fuego de los milicianos del ejército del Mahdi en una zona que se llama la cárcel, que es donde en ese centro carcelario, antiguo centro carcelario, se realizaba la instrucción de soldados iraquíes. Entonces ahí estaban sitiados un grupo de soldados salvadoreños e iraquíes. Entonces la distancia desde la base era unos 4 o 5 kilómetros. Entonces una sección de soldados salvadoreños a pie salieron a intentar rescatar a sus compañeros. Claro, desde los edificios, porque eso es calles en una ciudad, desde la base, pues enseguida la sección de salvadoreños tuvo problemas. A partir de ahí se dio la orden a una sección española mandada por el alférez Guisado con 4 BMRs que fuera a ver qué ocurría, porque las noticias eran que también había heridos en la cárcel. Bueno, aquello era un infierno, porque los soldados del Mahdi, los chiíes, estaban colocados en las azoteas, en las ventanas de los edificios, hacían fuego con los Kalashnikov, pero también con lanzagranadas RPG-7, tiraban con todo. Y entonces la sección española tuvo que ir a proteger primero a la sección salvadoreña a pie, que estaba emboscada en una esquina y que las estaba pasando bastante mal, y luego llegaron a la cárcel. Cuando llegaron a la cárcel, ahí ya había un muerto salvadoreño y un muerto iraquí por el ataque de los chiíes. Entonces, cuando se dieron cuenta de la situación, dicen, bueno, lo primero que tenemos que hacer es evacuar a los heridos que corrían peligro de muerte. Habilitaron los BMRs, sacaron a los heridos, y entonces el alférez Guisado le dijo al capitán salvadoreño, volveré a por ti, porque el capitán salvadoreño se dio cuenta de que no les podían llevar. Se quedó así. Bueno, total, que hicieron el viaje de regreso, se encontraron con tiros por todos lados, ataques por todos lados, y bueno, realizando unas acciones de defensa y de ataque, pues consiguieron por fin llegar a la base. Dejaron a los heridos, les salvaron la vida, y entonces el alférez Guisado informó, dice, sí, pero todavía me quedan ahí 80 o 90 salvadoreños, hondureños e iraquíes que están atrapados. Y entonces la orden que recibió dice, bueno, pues vete a por ellos y tráelos como puedas. Claro, era una segunda salida. La primera salida habían tenido, factor sorpresa, y habían podido repeler todos los ataques, y la segunda ya no estaban con ese factor, ¿no? Entonces, salieron, estuvieron realizando todas las acciones, repelieron todos los ataques desde todas las azoteas, llegaron a la cárcel, utilizaron los camiones que tenían los salvadoreños y organizaron un convoy y emprendieron el camino de regreso a la base con todos, los salvadoreños, los hondureños y los iraquíes. En total, de la gente que se salvó fueron 102 personas. Y allí, pues las pasaron canutas, porque, además, las 1270, las ametralladoras de los BMR, de los 4, solo funcionaba una, porque esas ametralladoras tenían un problema a la hora de cargar, y cuando se calentaban dejaban de cargar la munición y no funcionaban. Tenían que utilizar las ametralladoras más ligeras MG. Y menos mal que en el último tramo del regreso a la base Al-Ándalus aparecieron 3 helicópteros norteamericanos Apache, que ya les dieron fuego de cobertura, batieron todas las azoteas donde estaban, pero con todo y con eso hubo un RPG-7 que impactó en uno de los BMRs, menos mal que no era de carga hueca, sino que era de munición, y entonces fue repelido por el blindaje. Una acción que los norteamericanos no daban crédito que se hubiera podido realizar sin bajas. O sea, los españoles no sufrieron ninguna baja, salvaron la vida a 102, y yo, como eso lo contamos en el número 2,
de la revista, y luego en el número 3 hacemos una entrevista al ahora capitán Guisado, que está en la base de General Menacho ahí en Badajoz, en Botua, y nos cuenta que, bueno, cualquiera que hubiera estado allí hubiera hecho el mismo trabajo que ellos, ¿no? Y entonces él cuenta un poco su experiencia. Y yo le digo con cierta, por un lado, impotencia y por otro lado, ironía, digo, si esto lo hubieran hecho marines americanos, ahora mismo Steven Spielberg hubiera hecho un peliculón de salvar al soldado Ryan. Vamos, el soldado Ryan se quedaba pequeñito en comparación con lo que fue una acción profesional, una acción valerosa, una acción heroica de unos soldados españoles bien instruidos, bien formados, sabiendo lo que tienen que hacer, jugándose la vida por salvar vidas ajenas, pero que como la guerra de Irak políticamente es una apestada, tanto por el PP como por el PSOE, e incluso por algún estamento militar, pues esa historia no se conocía. Yo me hice con en los diarios de operaciones que, bueno, contaban todos los detalles de cómo aquel día los soldados españoles se batieron el cobre y tuvieron que repeler agresiones y hacer esta acción heroica de salvamento de esta gente. Sí, bueno, pues con esta historia que realmente recuerda mucho a cuando contaba Black Hawk derribado, que es basada en una historia real también en Mogadiscio, pero con la diferencia de que en este caso no hubo víctimas y los nuestros ganaron, cuando en el caso de Mogadiscio los norteamericanos el resultado fue bastante distinto. Sí, pues, sufrieron 19 bajas, si no recuerdo mal, fueron 2 Black Hawk derribados. Y bueno, los norteamericanos sufrieron 19 bajas, 17 y 19. Y los somalíes, pues, incontables. Pues, pero de eso nunca hablamos. En esta acción de los españoles, yo no lo voy a ocultar, hubo bajas por parte de los chiíes que estaban atacándoles. Hubo bastantes bajas. Es una guerra, es normal. Claro, pero ellos te explican, y eso el capitán Guisado en el número 3 lo explica muy bien. Nosotros utilizamos las reglas de enfrentamiento rigurosamente. Por ejemplo, el mando español se negó a acceder a las intenciones de los norteamericanos porque cerca de la base Al-Ándalus había un hospital, un edificio bastante alto, y desde allí los francotiradores disparaban contra y mataron a un capitán norteamericano. Y entonces ellos querían bombardear con los F-18, los F-14 aquel hospital y demolerlo. Los españoles no lo consintieron porque en ese hospital, por un lado había civiles y por otro lado se atendía a las personas. Y esas eran las fricciones que tenían los españoles con los norteamericanos, porque ellos querían que los españoles se implicaran mucho más en acciones mucho más duras contra los iraquíes, y los españoles tenían un mandato que no estaban dispuestos a incumplir. Y uno de los ejemplos fue ese, que los españoles sí se ajustaban a las reglas de enfrentamiento y respondían. Hombre, si hay un tío con un RPG-7 sí, que te va a matar, tú disparas porque, sí, claro, Jesucristo dijo que pusiéramos la otra mejilla, pero no que fuéramos tontos, ¿no? Efectivamente. Pues Javier, muchísimas gracias por haber venido a hablarnos de Atalayar, habernos hablado de Oriente Medio y Exterior y hasta de esa historia increíble de la guerra de Irak, que desgraciadamente no es muy conocida. Muchísimas gracias por haber venido a Publicidad Digital. Encantado, muchísimas gracias a vosotros.